Mexicana. Yo soy la doctora Estela Esparza Huerta y esta es tu revista favorita, la revista digital Enseña Más. Y no olvides que nosotros estamos contando todo de manera distinta. Y los saberes escolares vamos a identificar pues que sí constituyen una categoría fundamental dentro del enfoque de la nueva escuela mexicana, muy particularmente, porque nos replantea esa forma en la que se concibe un conocimiento, pero también el origen y su legitimidad. Y vamos a ver qué es entonces un saber comunitario. Pues los saberes comunitarios pueden definirse como ¿qué? Como el conjunto de esos conocimientos, de esas prácticas, de esos valores, creencias, lenguas y formas en las que se organiza socialmente una comunidad. ¿A qué voy con esto? A una comunidad que va construyendo a través de la historia, a partir de sus propias interacciones que ellos tienen o que ellos viven con el mundo natural, social y cultural. Pero estos saberes no surgen de manera aislada. Tampoco responden exclusivamente a procesos sistematizados de tipo científico, sino que constituyen, mediante la experiencia cotidiana, la resolución de problemas concretos y la transmisión a través de las generaciones. De esta manera, compañeros, el conocimiento deja de entenderse como ese producto exclusivo únicamente de nuestras escuelas, porque hay un reconocimiento de una construcción colectiva situada y sobre todo, vamos a subrayar, dinámica. Los saberes comunitarios están profundamente ligados al contexto en el que se producen ellos mismos, porque se producen ahí en las comunidades, son el resultado de esa. Bueno, ¿qué vamos a aprender en este recorrido muy apasionante? A mí me encanta este tipo de temas, irlos desmembrando, irlos comprendiendo desde su interior. Entonces vamos a definir, maestros, los saberes comunitarios. Entonces, los vamos a definir como ese conjunto de conocimientos, como ese conjunto de prácticas, de valores, de creencias, de lenguajes, formas de organización social, que una comunidad como la tuya, como la mía, como esas comunidades a las que vamos a trabajar, que se va construyendo de manera histórica a partir de que de esas interacciones, de las interacciones que ellos tienen con el mundo natural, social y cultural. Son contextuales y tienen un carácter propio. ¿Por qué? Porque se van formando históricamente. Hay una transmisión intergeneracional, tiene un carácter colectivo, hay una integralidad y también es dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a la primera, contextual, pues que están vinculadas a un territorio, una cultura y una historia muy específica. Por eso cada comunidad es distinta, totalmente distinta. Carácter práctico o esa practicidad, porque se orienta a la resolución de esas necesidades concretas de la vida cotidiana de esa comunidad. Hay una transmisión intergeneracional. ¿Por qué? Porque se comparten mediante esa oralidad, mediante esa observación, la participación y la práctica. Se va heredando de unos a otros a través de la historia. Tiene un carácter colectivo. ¿Por qué? Porque no pertenece a un solo individuo, sino a la comunidad que los construye y los preserva, sobre todo que los preserva. Integralidad, porque no separan dimensiones como lo cognitivo, lo emocional, lo ético y lo espiritual. Y es dinámico porque pues se va transformando, se van adaptando con el tiempo, se van incorporando incluso a nuevas experiencias.
esos tipos de saberes comunitarios. Dentro de una comunidad, hablemos de la comunidad de asientos, por ejemplo, es posible identificar diversas expresiones de estos saberes. Vamos a ver saberes relacionados con el cuidado que ellos tienen del entorno natural, su agricultura tradicional, el manejo del agua, el uso de las plantas, los saberes de salud y medicina tradicional. Luego hay abuelitas que hacen el tecito de cebolla con ajo, saberes lingüísticos y esa narrativa, esos cuentos, esos mitos, esas historias, las formas en las que los comunican. Saberes técnicos y artesanales, qué oficios hay en la comunidad, esos saberes organizativos y normativos, cómo se regulan las relaciones de convivencia, cómo toman decisiones, los saberes éticos y axiológicos, esos que orientan valores, esos principios y que también dan orientación a las formas de vivir, a las formas de vida. Entonces, los saberes comunitarios en la nueva escuela mexicana, pues adquieren un papel central al formar parte de un enfoque educativo totalmente humanista, crítico e inclusivo. Este modelo Maestros pues nos da ese reconocimiento que el aprendizaje no debe limitarse a contenidos descontextualizados, porque al final de cuentas queremos tener una muy buena lectura de la comunidad, de la realidad, para así atender a las problemáticas. Aquí se incorpora precisamente revalorar la cultura local como esa fuente legítima de conocimiento, articular la escuela con la comunidad, rompiendo la idea de que el aprendizaje ocurre únicamente dentro del aula. Favorecer aprendizajes significativos al vincular ¿qué? Pues los contenidos escolares con la vida cotidiana. Promover la identidad y el sentido de pertenencia en nuestros estudiantes. Y fomentar el pensamiento crítico al contrastar distintos tipos de saberes. Entonces, los saberes comunitarios se relacionan directamente con el trabajo que tenemos con los proyectos, directamente con los 10 rasgos del perfil de egreso, con los ejes articuladores, al permitir que estos contenidos escolares se integren de manera interdisciplinaria a partir de problemáticas reales de su contexto. ¿Cuáles serían las implicaciones pedagógicas y cuáles serían esas tensiones o desafíos? En las implicaciones, compañeros, vamos a verlo desde una perspectiva pedagógica. El reconocimiento de esos saberes comunitarios va transformando también el rol del maestro, también la dinámica del aula, porque el maestro deja de ser el único poseedor de conocimiento y se convierte en un mediador que facilita el diálogo entre saberes escolares, pero también comunitarios. ¿Y esto qué nos implica? Pues diseñar actividades que parten del contexto del niño, incorporar a las familias, a los actores comunitarios en los procesos educativos, valorar la experiencia previa de los alumnos y generar espacios de diálogo, sobre todo diálogo de saberes. El diálogo de los saberes escolares y comunitarios. Vamos a promover también una educación situada, crítica y sobre todo reflexiva. ¿Cuáles son las tensiones y desafíos? Las voy a decir así rápidamente, pues vemos o podemos ver algunas dificultades para integrar de manera sistemática pues esos saberes en la planeación y más cuando no lo hemos hecho, no estamos habituados a hacerlo. La persistencia de una cultura escolar, pues que sigue privilegiando el conocimiento formal y no lo lleva a un diálogo de saberes. La falta de formación del maestro, específicamente en este enfoque, y el riesgo, sobre todo aquí, de folclorizar o simplificar los saberes comunitarios. Bueno, entonces los saberes comunitarios representan esa oportunidad para ir resignificando la educación, al reconocer que el conocimiento no es único ni universal,
sino contextual y profundamente humano. Esa incorporación, compañeros, en la práctica educativa nos va a ir permitiendo una construcción de aprendizajes más relevantes, fortalecer la identidad cultural de los niños y sobre todo avanzar hacia una educación verdaderamente integral. Entonces, en el contexto propio de la nueva escuela mexicana, estos saberes no son un complemento, sino un eje fundamental para transformar esa relación entre la escuela, la comunidad y la sociedad. Entonces, los saberes representan una oportunidad para resignificar sobre todo la educación. ¿Cuál sería la traducción pedagógica de los saberes comunitarios? Bueno, uno de los desafíos menos visibles o que no es muy fácil de visibilizar no es reconocer los saberes comunitarios, sino cómo traducirlos pedagógicamente sin desvirtuarlos. O sea, en el momento en que estos saberes se integran al espacio escolar, pasan por un proceso de reinterpretación. O sea, el maestro selecciona, organiza, adapta esos conocimientos para vincularlos con los contenidos escolares. Entonces, este proceso implica una atención importante porque quizás exista la intención de legitimar el saber comunitario, pero por otro, la estructura escolar tiende a formalizarlo, simplificarlo, incluso fragmentarlo para hacerlo, entre comillas, y digo entre comillas, enseñable. Y en ese tránsito hay un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De perder su sentido original, su integralidad y su vínculo con la vida cotidiana. Entonces, como punto clave, maestros, aquí el punto clave es el diálogo de saberes, que ese diálogo no es espontáneo, no es automático, requiere de esa mediación pedagógica consciente desde el docente, cómo actúe como ese traductor cultural que respeta la lógica interna de ese saber comunitario, evitando convertirlo en un simple ejemplo ilustrativo de contenido escolar. La jerarquización implícita entre los saberes. Aunque el discurso de la nueva escuela mexicana, maestros, sí promueve la igualdad entre saberes, ahora nos vamos a ir al terreno de la práctica. En la práctica suele persistir esa jerarquía implícita donde el saber escolar sigue siendo ocupado en ese primer lugar de mayor legitimidad. Y esta jerarquía sí se mantiene de forma sutil en la evaluación, en los materiales educativos, en el lenguaje del maestro, incluso en las expectativas institucionales. Los saberes comunitarios, aunque presentes, muchas veces se utilizan como un punto de partida o incluso hasta de motivación, pero no como conocimiento con el mismo peso epistémico. El problema en fondo es que si no se cuestiona esta jerarquización, el llamado diálogo de saberes puede convertirse en una relación desigual, donde ese saber comunitario es absorbido o validado únicamente en la medida en que se ajusta al marco escolar. El diálogo de saber es extraordinario como construcción pedagógica y no como acto espontáneo. Cuando hablamos del diálogo de saberes, es uno de los conceptos clave de la nueva escuela mexicana, porque particularmente en la articulación entre saberes comunitarios y esos saberes escolares, se da uno de los aspectos menos visibilizados, que es este diálogo, o que este diálogo no ocurre de manera natural ni automática, sino que requiere una construcción pedagógica intencionada por el maestro. Suele asumirse que cuando vamos incorporando elementos del contexto o al recuperar experiencias de los alumnos, ya se está generando ahí un diálogo de saberes, eso ya lo sabemos. En la práctica, muchas de estas acciones se quedan en un nivel superficial, donde
sin establecer una verdadera interacción con ese conocimiento escolar, donde el saber comunitario funciona únicamente como ese punto de partida o como un elemento para motivar a los pequeños. El diálogo que se da entre ese saber comunitario y ese saber escolar implica algo mucho más profundo, compañeros. ¿Qué es lo que implica? Supone un encuentro entre diferentes formas de conocer, de interpretar y de explicar la realidad, donde ninguna se impone de manera absoluta sobre la otra. Esto requiere de generar esas condiciones didácticas específicas, como cuando al inicio del ciclo escolar establecemos la problematización, la comparación, la reflexión crítica y la construcción conjunta que hacemos todos los días de significados. Y el papel del maestro es fundamental. ¿Por qué? Porque actúa como ese mediador que propicia ese encuentro. No se trata solo de integrar saberes, sino de ponerlos en tensión, permitir que se cuestionen, que se complementen, pero que siempre dialoguen para fusionar saberes, contribuir desde los saberes para enriquecer la identidad de nuestros pequeños. Entonces, el diálogo de saberes también implica reconocer que nuestros niños no han llegado al aula como sujetos vacíos, sino como portadores de conocimientos, experiencias y marcos culturales que deben ser considerados en el proceso educativo. ¿Esto qué provoca o qué transforma? Pues la dinámica en el aula. La dinámica en el aula ya no es la misma, porque pasa de una lógica de transmisión a una lógica de construcción colectiva. Querido compañero, que todo este material lo elaboramos para construir de manera colectiva saberes más puntuales, más concretos, más comprensibles. Así es de que te pedimos que nos des like, que te suscribas, que le des clic a la campanita de notificaciones y que sobre todo compartas desde la comunidad de la revista digital Enseña Más estos conocimientos del marco curricular de la nueva escuela mexicana para que juntos contemos de manera distinta.